Muy bien, ya nos estamos grabando, día martes 18 de agosto de 2020 y las 9 horas con 37 minutos damos inicio a la clase número 12 de Ciencias Naturales con los estudiantes del séptimo de básico. Antes de empezar, nuevamente haciendo les mención, el icono nos indica lo que hay que pasar de este contenido. El día de hoy nos toca ver el tema 3.2, se llama Interrelaciones en los ecosistemas. Doménica Sánchez, lectura por favor. En cualquier ecosistema encontramos numerosas relaciones entre las especies y los factores ambientales. En todo ecosistema podemos dar dos influencias, el medio físico y el medio especie entre sí, tanto como el ecosistema como la comunidad. Son niveles ecológicos y la delimitación o fijación de fronteras. En cuanto el espacio no se puede hacer de manera general. Muy bien, gracias. Bien, como vemos aquí, el tema de hoy son las interrelaciones, las relaciones que existen entre los integrantes de un mismo ecosistema, especialmente las especies vivas, no solamente de las especies vivas, sino también del medio donde se desarrolla. Como podemos ver aquí, en todo ecosistema se nota dos influencias. Primero, la del medio físico como tal, la del hábitat, las condiciones que tiene algún lugar determinado, y la influencia de las especies que viven en ese medio físico, en ese hábitat, en ese espacio determinado. Estos niveles ecológicos obviamente se delimitan o se fijan dependiendo de las condiciones características de una u otra región. Así que vamos a conocer de manera general alguna de ellas. Vamos a conocer las asociaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Villalba, lectura, por favor. Ok, profesor. Asociaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas, pero se distinguen dos tipos: relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Muchas gracias. Bien, tenemos aquí que estas asociaciones son relaciones que se establecen dentro de los organismos pertenecientes a una misma comunidad biológica y obviamente dentro de un ecosistema determinado. Estas relaciones son muy diversas. Como podemos ver ahí en la imagen, un tipo de relación muy común. ¿Qué hay ahí en la imagen? Una abeja y una flor, ¿verdad? Me parece que es una abeja. Sí, es una abeja. Una abeja y una flor. ¿Por qué digo que me parece que es una abeja? Porque la abeja no es el único insecto que poliniza. Es uno de los más importantes, sí, pero no es el único. Entonces, es algo a tener en cuenta. Es un tipo de relación muy común que se da y obviamente estamos diciendo seres vivos. Recordemos que las plantas también son seres vivos, así que sí, es un tipo de relación entre dos especies diferentes, ¿no? Por un lado tenemos una especie vegetal, de las plantas, las flores, y por el otro lado una especie animal, en este caso es la abeja. Vamos a ver los tipos de relaciones intraespecíficas en primer lugar. Jackie Gaudio, por favor. Lectura. Relaciones intraespecíficas son las interacciones biológicas donde los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie. Se presentan cuando dos individuos de la misma especie compiten por los recursos del medio ambiente, la reproducción, dominación social. Las diversas relaciones intraespecíficas las veremos en el siguiente mapa conceptual.
Gracias, Adriana. Bien, como ahí lo dice, ya vamos a ver cada una de estas relaciones en un mapa conceptual, pero primero debemos entender la palabra intra. ¿Qué significa la palabra intra? O el prefijo intra, significa dentro, ¿no? Este tipo de relaciones intraespecíficas se dan dentro de organismos, bueno, dentro de grupos de organismos de la misma especie, ¿sí? Es decir, como vemos ahí en la imagen, son relaciones que se dan básicamente en grupos de individuos en las cuales todos pertenecen a una sola especie. Estos grupos de individuos compiten por varias cosas. Podemos citar tres de ellas. Primero, los recursos que están disponibles en el medio ambiente. Recursos me refiero, por ejemplo, a los alimentos. En segundo lugar, tenemos la reproducción, es decir, pelear por el derecho a reproducirse o competir por eso. Y tercero, la dominación social, es decir, establecer relaciones o cadenas de mando dentro de un grupo de individuos. Un alfa, por así decirlo, que no siempre es un macho. También hay relaciones matriarcales, donde la hembra es la líder del grupo, por ejemplo, en las manadas de elefantes. Vamos a ver ahora las relaciones interespecíficas resumidas básicamente en este cuadro, en este mapa conceptual. Podemos establecer dos tipos de relaciones interespecíficas de manera general. Podemos establecer primero la competencia y segundo las asociaciones. En el caso de competencia, establecer o dejar en claro que este caso de competencia es competencia intraespecífica, porque también hay una competencia que es interespecífica. En el caso de la competencia intraespecífica, se da obviamente entre individuos de la misma especie. En el ejemplo que pone aquí el mapa conceptual, en este caso es un gallinero, los gallos luchan por el control de las hembras, por ende el control a reproducir. Es un tipo de competencia. En el caso de las asociaciones, bueno, los individuos se unen para protegerse, para conseguir alimento o para algunas otras actividades. Y las asociaciones pueden ser familiares, pueden ser coloniales, pueden ser gregarias o pueden ser estatales. En el caso de las asociaciones familiares, obviamente, como lo dice, son familias en las cuales se cuidan por lo general a las crías, mientras que otro grupo sale en búsqueda de alimentos. Se protegen y se cuidan, se alimentan. En el caso de las colonias, son grupos de individuos que viven juntos en grandes números. Por ejemplo, las asociaciones de corales, colonias de coral, colonias de esponjas también. Las bacterias también son un tipo de colonia. En el caso de las asociaciones gregarias, son grupos de individuos que, por ejemplo, se dedican a buscar alimentos, como es el caso de los bancos de peces, como dice aquí, que son un grupo de organismos de la misma especie que se dedican a buscar algo, en este caso, buscar alimentos o viajar juntos. Y por último, las asociaciones estatales, que son ya órdenes jerarquizados de trabajo donde hay, digamos, cadena de mando. Cada quien tiene una función dentro de esta asociación y por ende es muy importante. El ejemplo más común, las hormigas o también las colonias de los panales de abejas, ¿no? En la que cada abeja tiene su función dentro de la misma colmena. Ahora vamos a conocer lo que son las relaciones interespecíficas. Espinosa, audio, lectura. Son las relaciones que se producen entre poblaciones e individuos de distintas especies. En los ecosistemas se establecen relaciones alimentarias entre las distintas poblaciones. Las diversas relaciones interespecíficas las veremos en el siguiente mapa conceptual. Muy bien, gracias. Bueno, en realidad son dos mapas. Digamos mapas, son organizados. Como vemos aquí, ya abandonamos el caso de las intraespecíficas que se daban entre miembros de una misma especie. Ahora son interespecíficas entre organismos de distintas especies que compiten entre sí o luchan entre sí por
ya por alimento, por el derecho de reproducción. Bueno, en reproducción no tanto, porque recordemos que ya no son de la misma especie. Más bien por el derecho, por ejemplo, del territorio, tal vez. Vamos a ver estos tipos de relaciones que podemos subdividirlas en dos grupos. Vamos a ver primero las relaciones interespecíficas que son de carácter positivo. Y aquí podemos también subdividirlas en dos tipos, las relaciones positivas y positivas, que se definen como un tipo en que ambos ganan, ¿sí? Ambos organismos ganan, y las relaciones positivas neutras, en las que uno gana y el otro no se beneficia, pero tampoco se perjudica, ¿sí? Vamos a ver. En el primer tipo de relación positiva y positiva, tenemos, por ejemplo, a la simbiosis, que es la más común. ¿Qué es una simbiosis? Una simbiosis es un tipo de relación donde dos especies se benefician una de otra. En el caso de la simbiosis no pueden vivir separados, morirían. El ejemplo más común es el del alga y un hongo formando un líquido. Hay otro ejemplo mucho más común que eso. ¿Cuál es? Somos nosotros mismos. Nosotros somos un organismo simbiótico con miles de colonias de bacterias. ¿Dónde viven estas colonias? Por ejemplo, en nuestro tracto digestivo. Nos ayudan a descomponer ciertos alimentos, nos ayudan también a producir algún tipo de nutriente. Y si estas colonias desaparecieran, sería muy perjudicial para nosotros. De hecho, cuando estas colonias se ven afectadas, ya podemos sentir los síntomas, por ejemplo, malestares estomacales más que nada, y por ello muchas veces nos mandan a tomar estos tipos de ampollas, ¿no? Que contienen, digamos, la flora bacteriana, aunque la flora bacteriana está mal dicho, porque flora se refiere a plantas y las bacterias no son plantas. Bueno, eso es un tipo de relación simbiótica, los líquenes y nosotros como seres humanos con las bacterias. Ambos ganamos. Las bacterias consiguen su alimento, sus nutrientes, consiguen un hábitat, y nosotros conseguimos la absorción o la descomposición de ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a nuestra salud. Otro tipo de relación positiva y positiva es el mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Aquí también dos especies se benefician unas de otras, pero la diferencia con la simbiosis es que en el mutualismo ambas especies sí pueden vivir de forma separada. No se necesitan una a la otra para poder sobrevivir específicamente. Simplemente es una asociación por conveniencia. Un ejemplo es el pez payaso y la anémona. Ambos pueden vivir separados, la anémona por su lado y el pez payaso por su lado también. En este caso de asociación, el pez payaso consigue un refugio de los depredadores y también consigue alimento. En el caso de la anémona consigue también parte del alimento y consigue la limpieza también de parte del pez. Entonces es un tipo de relación que ambos se ven beneficiados. Sin embargo, pueden vivir de forma separada. No es necesario que vivan siempre, como es el caso de la simbiosis, que estén unidos para toda la vida. El otro tipo de relación positiva puede ser positiva y neutra. En este caso representado por el cero, ¿no? Eso significa positiva, neutra. Es decir, un organismo se beneficia y el otro no se beneficia, pero tampoco se perjudica. Podemos distinguir cuatro tipos de estas relaciones positivas neutras. La primera de ellas es el comensalismo. Los comensales. ¿Qué es un comensal? Es un organismo que se alimenta de las sobras de otro. Como por ejemplo la imagen que tenemos aquí. Estos pececitos que están siguiendo el tiburón son peces rémora. El tiburón se alimenta obviamente y las migajas que caen o los restos de comida que caen son aprovechados por estos peces para alimentarse. El tiburón no se beneficia de eso, tampoco se perjudica porque simplemente son las sobras de él. Y el que se beneficia realmente es el pez rémora, que consigue su alimento en base a las sobras, en este caso del tiburón. Otro tipo de relación positiva neutra es la foresis, en la cual un ser vivo, un organismo, utiliza a otro como un transporte. Por ejemplo, los crustáceos, dice aquí, y la ballena.
Las ballenas por lo general en su piel suelen tener pegadas varios tipos de crustáceos, especialmente bivalvos. Sabemos que los bivalvos pues se les dificulta mucho la movilización, por ende se pegan a otros tipos de animales para poder movilizarse. ¿Quién se beneficia? Se benefician los crustáceos, pero la ballena no se beneficia ni tampoco se perjudica. Tenemos otro tipo de relación positiva neutra, que es la tanatocresis, donde un ser vivo, un organismo, sobrevive en el cadáver de otro o los restos dejados por este organismo. Un ejemplo muy común, que es el que vemos aquí en la fotografía, es un cangrejo ermitaño. También se le suele llamar inquilinismo. Sin embargo, el inquilinismo se refiere a cuando un organismo vive dentro de otro ser vivo. Entonces, en el caso del cangrejo ermitaño, el cangrejo obviamente se beneficia de la concha del caracol. El caracol ya está muerto. Simplemente utiliza la concha como protección. El caso del inquilinismo es bastante similar. Sin embargo, como les digo, en este caso, el organismo que aloja al otro está vivo. Por ejemplo, las plantas que crecen en los troncos de los árboles. Nosotros vimos plantas en la unidad anterior, ¿verdad? Por ejemplo, los musgos son plantas, crecen en los troncos de los árboles. Los árboles también son plantas, un ser vivo albergando a otro ser vivo. ¿Quién se beneficia? El musgo. Tiene un sustento y puede aprovechar también la humedad. El árbol no se perjudica ni no se beneficia. Y obviamente en la tanatocresis, como por ejemplo aquí en el cangrejo ermitaño, no se beneficia el caracol, pues prácticamente porque está muerto. Así que no hay pérdida ni ganancia. Entonces, estos son los tipos de relaciones interespecíficas positivas. Positivas, como la simbiosis y el mutualismo, donde ambos organismos ganan, o positivas neutras, como el comensalismo, la foresis, la tanatocresis y el inquilinismo, donde un tipo de organismo se beneficia y el otro no se beneficia, pero tampoco se perjudica. Listo. Hasta aquí está aparentemente todo claro. Ahora vamos a ver las relaciones interespecíficas negativas. Aquí sí hay uno que pierde. Vamos a ver cuáles son. Podemos establecer tres grupos. Relaciones positivas negativas, pues relaciones negativas neutras y relaciones negativas y negativas. En los dos últimos casos solamente podemos ver una de ellas. Vamos a ver las relaciones positivas negativas. Un organismo gana o se beneficia y el otro se perjudica. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es el parasitismo. El nombre lo dice, parásito. Una especie se aloja o se alimenta o se aprovecha de otra, obviamente causándole un daño. Estos parásitos pueden ser de dos tipos. Pueden ser externos o pueden ser internos. Externos, como en el caso de la imagen que vemos ahí, es un piojo, un parásito presente en varias especies, incluido el ser humano. El piojo se beneficia del alojamiento que le brinda la especie y también de la sangre, se nutre, pero ¿quién se ve perjudicado? La especie que lo aloja. Por eso se llaman parásitos. Este tipo de animal, el piojo, es un parásito externo. Un parásito interno, por ejemplo, podemos decir la tenia, en caso del ser humano. Lo mismo, se beneficia del animal, pero el ser humano se ve perjudicado. Es una relación positiva para el animal, pero negativa para el ser humano. Otro tipo de relación positiva y negativa, la depredación. ¿Qué es la depredación? Es cuando una especie se come a otra. Aquí, obviamente, ¿quién se beneficia? La especie que depreda. ¿Quién se perjudica? La especie que es depredada. Sin embargo, se mantiene en un balance porque obviamente es necesario dentro de los mecanismos del orden natural para establecer un control de la población y que no exista el riesgo de mantener otra población en peligro. Toda relación de depredación va a ser así, positiva y negativa. El león y la cebra, por ejemplo. El león se beneficia y la cebra obviamente muere, perjudicando.
Otro tipo de relación negativa es la negativa neutra, que podemos establecer aquí un único tipo de estas relaciones, que es el amensalismo. ¿Qué es el amensalismo? Es un tipo de relación donde una especie puede causar daño a otra, pero este daño que causa a esta especie no le beneficia y obviamente tampoco le perjudica. Por ejemplo, el hongo llamado Penicillium y las bacterias. El nombre lo dice, Penicillium segrega, pues, bueno, es utilizado para el antibiótico llamado penicilina. Este hongo es muy eficaz en contra de las bacterias. Sin embargo, al hongo no le beneficia en nada destruir las bacterias, ni tampoco le perjudica, así que es negativa para las bacterias, en este caso, y neutra para el hongo porque no le beneficia ni le perjudica. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? En el amensalismo, una especie destruye o causa daño a otra sin recibir ningún beneficio. Y por último tenemos las relaciones negativas y negativas, en las que ambas especies se ven perjudicadas en cierto modo. En este caso, relaciones negativas, tenemos la competencia. Competencia interespecífica, ¿no? En la que dos especies se enfrentan por el mismo nicho ecológico al mismo ecosistema. En este caso, una de ellas puede verse tal vez, puede verse beneficiada de cierto modo, pero a la larga también puede verse afectada dependiendo del tipo de ecosistema en donde están presentes. En el caso que pone aquí es el ñu y la cebra. Son dos animales herbívoros presentes digamos, en la sabana. Ambos tipos de animales compiten por el mismo territorio, pero a la vez son presa también de depredadores. Así que por ende, tarde o temprano igual va a ser negativo para ambas especies. Muy bien, entonces esos son los tipos de relaciones que podemos observar dentro de los ecosistemas. Luego de esto ya viene lo que es el taller con 8 preguntas, cuyas respuestas se encuentran obviamente dentro de la clase. Así que vamos a desarrollarlas en este momento. Muy bien, ya tenemos aquí las preguntas de nuestro taller número 19. Vamos a comenzar. Dylan Nazareno. Ya, profe. La primera. ¿Qué influencias podemos notar en todo ecosistema? En todo ecosistema podemos notar dos influencias, la del medio físico y la de las especies entre sí. Así es. En todo ecosistema podemos notar estas dos influencias. Muy bien. Vamos con la número 2. Pita. No, no tiene la 2. Entonces, Miyahama. ¿Qué son Son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Así es. Correcto. Relaciones entre los organismos que conforman una comunidad biológica y se encuentran dentro de un ecosistema. Vamos con la número 3. Escriba los tipos de relaciones entre las especies. Danilo. Profe, antes de decirle la pregunta, usted, no sé, ahí me sale algo como Kevin Luzardo. Ah, sí, sale quien anotó. Es una nueva, bueno, no es nueva porque ya estaba, simplemente ya se activa automáticamente quien anotó. Entonces me permite ver, por ejemplo, si alguien hace una anotación, quién lo hizo. Y obviamente como yo la hice, me va a salir mi nombre. Ah, bueno. Yo le digo, ¿Ya? bueno, relaciones intraespecíficas
y relaciones interespecíficas. Correcto. Intraespecíficas e interespecíficas. Muy bien. Gracias. Vamos con la número 4. Matías Valencia. ¿Qué son las relaciones intraespecíficas? Son las interacciones biológicas donde los organismos que intervienen pertenecen a una especie. Se presenta cuando dos individuos de la misma especie compiten por los recursos del medio ambiente. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. El concepto principal nada más. Gracias, Matías. Lo que nos interesa es que las intraespecíficas se dan entre organismos de ¿qué? De la misma especie. Intraespecíficas, la misma especie. Interespecíficas, distintas especies. Vamos con la 5. Villalba. No, no lo tiene. Vamos con Mizuki entonces. Los recursos del medio ambiente, la reproducción, dominación social. Esas son las causas de las relaciones intraespecíficas. Sí, estamos preguntando los tipos de asociación. Tipos. Profesor, ya la encontré. A ver. Relaciones intraespecíficas. Asociaciones. A ver. Competencia intraespecífica. Asociaciones. Las familiares. Las colonias. Las estatales y las gregarias. Ya, correcto. Solamente ponemos las 4 porque nos está preguntando a asociaciones, no me está preguntando la otra. Porque recordemos que hay dos tipos principales de relaciones intraespecíficas. Asociaciones y competencia. Esas dos. ¿Qué me está preguntando? Escriba los tipos de asociación. Entonces, por ende, son familiares, gregarias, coloniales o colonias y estatales. Por ende, solamente son esas 4. Competencia no entra ahí. Es un grupo aparte. Vamos con la número 6. Pita. Son las relaciones que se producen entre poblaciones e individuos de las distintas especies. Muy bien. Como dijimos anteriormente, interespecíficas son relaciones producidas entre organismos de especies distintas, de distintas especies. Vamos a la número 7, que nos pregunta o nos dice que tenemos que escribir las relaciones interespecíficas que son positivas. Positivas en general. Pueden ser positivas o positivas neutras. Todas, en pocas palabras. Chaquinga. Escribe las relaciones interespecíficas positivas. Relaciones positivas. Simbiosis, mutualismo, comensalismo, foresis, tanatocrasis, inquilinismo. Correcto. Aquí, bueno, aquí les vamos a poner... ¿Esas son? Sí, esas son. Todas esas. Obviamente aquí si nos ponemos a distinguir, muchas gracias Adriana, si nos ponemos a distinguir, las dos primeras, la simbiosis y mutualismo, son positivas. ¿Por qué? Porque ambas especies obtienen un beneficio. A partir del comensalismo hasta el inquilinismo son positivas neutras, porque una especie se beneficia, pero la otra no se beneficia, ni tampoco se perjudica. Pero igual forma parte del grupo de las relaciones positivas. Ahora vamos a ver las negativas.
Diego, Parasitismo, depredación, amensalismo y competencia. muy bien. Gracias. Tenemos ahí entonces relaciones interespecíficas negativas, todas estas son negativas. Si nos podemos clasificar, parasitismo y depredación son negativas, positivas o positivas negativas. El amensalismo es negativa neutra y la competencia negativa negativa. Y bien, entonces con estas 8 preguntas ya resueltas del taller número 19, termina lo que es la clase de hoy, clase número 12. Recordemos, ya llevamos 12 clases y con este 19 talleres. Aquí queda entonces para el registro de ustedes, en caso de que por algún motivo alguien no se pudo conectar, ahí tiene. Y también como evidencia de que ustedes han trabajado durante esta clase y obviamente las clases anteriores. Entonces de mi parte esto ha sido todo por hoy. Vamos a culminar la grabación y nos quedamos terminando el taller. Nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema.